tardes. Queremos empezar agradeciendo la asistencia a todos y todas ustedes a la conferencia de clausura del 30º Congreso de ALAS, que impartirá el doctor Juan Pablo Pérez, intitulada Desigualdades en América Latina entre el neoliberalismo y el post-neoliberalismo. Para mí es un honor y una gran alegría presentar a mi entrañable amigo, el doctor Juan Pablo Pérez. Me han solicitado que haga una reseña de su trayectoria y él particularmente me solicitó que fuera especialmente breve sobre este particular. Así que voy a seguir su orientación sobre el mismo. Juan Pablo es un latinoamericano nacido en España. Digo latinoamericano porque su obra intelectual se ha desarrollado entre nosotros. Estudió economía en la Sorbona, también estudió sociología y sobre todo su tesis doctoral fue dirigida por el reconocido economista Ernest Mandel. Si bien podríamos hablar un rato de la obra de Juan Pablo en Europa, lo cierto es que en lo personal a mí lo que me gusta del trabajo de Juan Pablo es su obra en América Latina. Juan Pablo llegó a América Latina en el año 81, a Ecuador, precisamente cuando la crisis de la deuda impactó a nuestros países. Y como muchos de nosotros, fue empobrecido por la crisis. De hecho, su salario fue sucretizado en ese momento y vivió en carne propia lo que significa el deterioro de los ingresos en un contexto de crisis económica. Y ahí se estableció al calor de la Flaxo en Ecuador, en Quito, Ecuador. Posteriormente también trabajó en el CAP, en Quito, Ecuador. Y desde entonces Juan Pablo mostró una sensibilidad particular por estudiar temas relacionados con condiciones de vida de los sectores populares. En ese entonces su obra intelectual, su obra de investigación se centró en torno a lo que muchos de nosotros investigábamos en aquellos días, a saber, las estrategias de sobrevivencia de los sectores populares. Pero no solo conoció el rostro de la crisis en América Latina y vivió el rostro de la crisis en América Latina, también conoció a su señora esposa por ese entonces, quien todavía hoy tiene una estrecha y amorosa relación. Posteriormente, en el año 86, se trasladó a trabajar a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en este caso en la sede de Guatemala. Y en Guatemala conoció otro lado de América Latina, el lado violento de la región. Llegó a América Latina, precisamente, llegó a Centroamérica en el contexto en el que todavía la violencia en nuestra región, en Centroamérica, todavía el conflicto militar en Guatemala estaba a flor de piel. Había sucedido ya algunos años antes el genocidio en Guatemala, y Juan Pablo fue testigo y testigo presencial de muchos asesinatos de colegas, de investigadores en ese querido país centroamericano. En Guatemala, si en Quito, Ecuador, había generado una sensibilidad por estudiar el problema andino, en Guatemala Juan Pablo va a desarrollar una sensibilidad particular por el tema étnico. La cuestión indígena va a estar permeando sus trabajos, aunque como parte de su derrotero va a iniciar un programa de investigación nuevo, no centrado ya en el análisis de estrategias de supervivencia, sino en un tema afín en la región, el tema de la informalidad. Y va no solo a vincularlo al tema étnico, sino también al tema de género. Junto con el querido y recordado Rafael Mengíbar, Juan Pablo desarrolló un importante programa de investigación sobre informalidad. Buena parte de la discusión en los 80s y 90s en Centroamérica se nutre por la obra de Rafael Mengíbar y en particular por los trabajos de Juan Pablo Pérez Sáenz sobre el tema. Un poco saturado de la violencia en aquel país, se traslada posteriormente en el año 92 a Costa Rica, que es precisamente el año en el que yo lo conozco. Curiosamente, en ese año nosotros habíamos publicado con otros colegas en Costa Rica un libro sobre política social y le pedimos a Juan Pablo que nos lo comentara.
y al calor de eso se fue tejiendo una relación muy estrecha entre nosotros. Del 92 en adelante, el programa de investigación de Juan Pablo empieza a ampliarse y en particular comienza a desarrollar temas vinculados con el estudio de la maquila en la región. Recuerden, los finales de los 80, principios de los 90, tiene auge el desarrollo de la industria maquiladora y Juan Pablo es pionero en la indagación y en la investigación sobre ese particular. De seguido incursiona de nuevo en un tema particular en conjunto con un proyecto que desarrolló Flaxo con el Instituto de Estudios Sociales, donde décadas atrás había estudiado Juan Pablo, en compañía con un colega que también nos hace el honor de acompañarnos hoy acá. Posteriormente, Juan Pablo se centra en su programa de investigación, a mi entender, da un giro y comienza a incursionar en estudios sobre exclusión y desigualdad social. Y desde los 2000 hasta la fecha, ese ha sido su principal derrotero de investigación. En esa línea de investigación yo he tenido el privilegio de acompañar a Juan Pablo Pérez en muchas oportunidades y siempre en una relación muy entrañable, muy cordial y de mucha discusión. La obra de Juan Pablo es muy extensa en términos de producción. Déjenme recordar, a mi juicio, 3 textos que marcan hitos en el debate latinoamericano y centroamericano. Tiene un famoso libro muy conocido entre nosotros, los sociólogos centroamericanos, que se llama De la finca a la maquila, en el que Juan Pablo intenta, a partir de un recorrido histórico, tratar de entender cuáles son algunos de las claves de interpretación del desarrollo centroamericano desde la época de la colonia hasta nuestros días, durante los 3 procesos de modernización que ha experimentado la región. También tiene una obra muy importante vinculada precisamente con sus estudios sobre desarrollo económico local, que está publicado en varios idiomas, en español y en inglés. Y finalmente tiene un libro que a mi juicio constituye la obra madura del autor, que hemos empezado a discutir en la región y se llama Mercados y Bárbaros, las desigualdades persistentes en América Latina, en el cual Juan Pablo nos propone una interpretación del desarrollo latinoamericano en clave de desigualdad y trata de responder a la pregunta ¿por qué la desigualdad ha sido persistente en América Latina?, intentando deslindarse de lo que son las interpretaciones en boga en la región, es decir, intentando desligarse del enfoque liberal sobre el análisis de las desigualdades y, a mi juicio, recuperando una vieja tradición en nuestra región, que es la economía política, escrita en clave latinoamericana y en un diálogo muy activo con lo que han sido tanto los clásicos como los contemporáneos de la sociología latinoamericana. Dicho esto, a mí lo único que me falta es darle la palabra al doctor Pérez Sáenz para que el día de hoy pueda desarrollar su alocución sobre desigualdades en América Latina entre el neoliberalismo y el postneoliberalismo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Agradecer esta oportunidad que me dan para impartir la conferencia de cierre del Congreso y muchas gracias a Maynor por sus palabras de presentación. Hasta hace muy poco podíamos decir que el fenómeno más importante que ha acaecido en el siglo XXI en América Latina ha sido lo que algunos autores han denominado el giro a la izquierda. Estamos hablando de un fenómeno de emergencia de gobiernos progresistas. Yo me voy a referir a ese fenómeno como postneoliberalismo, entre comillas. Las interpretaciones son varias. Hay interpretaciones optimistas que nos hablaban del postneoliberalismo como la antesala del postcapitalismo, así como interpretaciones críticas y escépticas que más bien veían al postneoliberalismo como una continuación de este último, es decir, del neoliberalismo.
Yo quiero ubicarme en una posición intermedia porque creo que es un fenómeno que nos muestra tanto rupturas con el neoliberalismo, pero también continuidades. Y este ejercicio lo quiero hacer mirando a una de las problemáticas claves hoy en día en América Latina, que es la problemática de las desigualdades, que es el tema que vengo trabajando algunos años y sobre el cual me siento mínimamente preparado para poderlo hacer. Creo que hay una importancia respecto al posneoliberalismo y es que nos ha mostrado que el neoliberalismo no solamente era o intentaba presentarse ser el pensamiento único, sino creo que más importante es que nos vendió la idea de que la solución era única. Las experiencias posneoliberales, independientemente de las limitaciones y fallos que han tenido, nos ha mostrado algo muy importante, que es hay otras vías, hay otras alternativas. Y creo que el ejercicio que les voy a plantear creo que tiene pertinencia hoy en día, debido a que justamente se empieza a hablar de un fin de ciclo de estos gobiernos progresistas, de estos gobiernos posneoliberales. Tenemos el fin del ciclo de las commodities y, por otro lado, se habla también de un posible ciclo electoral de alternancia y de surgimiento de la nueva derecha. Dos observaciones muy breves. En primer lugar, es recordar que la nueva derecha ya ha estado en el poder. Piñera estuvo en Chile. Y Piñera, a pesar de tener una situación económica relativamente favorable, porque no había una caída todavía tan abrupta del precio del cobre, lo hizo mal. Y la neoderecha tuvo que salir del gobierno. La pregunta es si Macri lo puede hacer mejor, si Lasso en Ecuador, en caso de que llegara a ser presidente, lo haría mejor, o si Capriles en Venezuela también lo haría mejor. Dejo aparte Brasil porque es justamente el gobierno de Dilma Rousseff el que está haciendo el ajuste a pesar de la oposición de parte del Partido de los Trabajadores. La otra cara de la moneda, y este es mi segundo comentario, es que es importante el tipo de oposición que realicen estas fuerzas si es que pierden gobierno y pasan a la oposición. Y creo que ese ejercicio de oposición se debe sustentar en una reflexión autocrítica de lo que ha sido la experiencia de gobierno de estas fuerzas. ¿Qué hicieron, qué no hicieron, cómo lo hicieron? Y al respecto, el ejercicio que les propongo creo que se enmarca dentro de esta pertinencia. Quiero aclarar desde dónde voy a hablar, es decir, cómo veo las desigualdades. El miércoles tuve un seminario sobre poder explicitar lo que eran las premisas analíticas de mi enfoque, simplemente las enuncio de manera muy breve. Se intenta recuperar la tradición radical crítica de reflexión sobre las desigualdades, la que tiene su origen en Jean-Jacques Rousseau, y que intenta ir en contra del imaginario que se nos ha impuesto sobre las desigualdades en América Latina. Manejamos un imaginario constituido fundamentalmente por tres factores. Primero, entendemos las desigualdades como desigualdades de ingresos entre individuos. Segundo, solemos medirla a través del coeficiente de Gini. Y, en tercer lugar, la información que recolectamos proviene de encuestas de hogares. Este imaginario tiene una serie de limitaciones, no voy a entrar en ellas, y en alternancia o en contraposición a este tipo de enfoque, lo que pretendo es desarrollar una interpretación basada en cuatro premisas. La primera es recuperar el tema del poder y entender las desigualdades como procesos de empoderamientos y desempoderamiento, y desde una concepción dura del poder que relacione poder con conflicto. Es necesario repolitizar la cuestión social en América Latina, que nos despolitizó el Banco Mundial con sus enfoques no relacionales sobre pobreza. En segundo lugar, es una mirada que pretende desplazar, es una interpretación que pretende desplazar la mirada desde la redistribución a la distribución. Enfatizo el re. Si miramos a desigualdades entre hogares y entre individuos, estamos mirando fundamentalmente a una desigualdad
de resultado que se ubica en la esfera de la redistribución. Hay una distribución previa que damos por buena. Bueno, hay que mirar esa distribución previa para ver si realmente es tan buena como nos dice. En tercer lugar, al desplazar la mirada, podemos priorizar la problemática del excedente económico y eso nos lleva a que nuestra reflexión no va a ser sobre desigualdades de ingreso, va a ser sobre desigualdades de excedente, identificando dos campos de condiciones de tal excedente. Por un lado, el campo de las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo, que se materializa en el mercado laboral, y por otro lado, el campo de condiciones de acaparamiento de oportunidades de acumulación que se va a concretar en otros mercados como el de capitales, el de tierra y el de conocimiento, capitales que se pueden denominar básicos porque son aquellos ámbitos mercantiles donde se intercambian los recursos fundamentales de la sociedad. Y aquí hay una idea que quiero enfatizar porque me parece que es fundamental. Sin mercados básicos asimétricos, es decir, configurados como campos de desigualdades, la generación, la circulación y la apropiación del excedente no serían posibles en el capitalismo. Estamos hablando de desigualdades que no son de resultados, estamos hablando de desigualdades que constituyen condiciones de existencia del propio capitalismo. Estamos hablando desde el núcleo del capitalismo, estamos hablando de desigualdades estructurales. Y finalmente una cuarta premisa. Hay que pluralizar sujetos en el entendimiento de las desigualdades. No se trata únicamente de individuos, los individuos cuentan, pero si hablamos de excedente tenemos que hablar también de clases sociales. Y además incorporar un tercer sujeto que denomino pares categóricos y que tiene que ver con oposiciones de distinto tipo, de género, de etnia, de raza, de territorio, de edad, etc. Desde este planteamiento quiero plantear 4 grandes problemáticas, que son las que desde esta visión de las desigualdades aparecen como relevantes. La primera problemática es la de la precarización de las relaciones asalariadas. La segunda es la exclusión de las oportunidades económicas. La tercera problemática es la de la ciudadanía social vacía. Y finalmente tenemos la problemática de la inferiorización. El ejercicio que voy a realizar tiene 3 pasos. Para cada una de estas problemáticas voy a intentar identificar cuál es el legado que nos deja el neoliberalismo. En segundo lugar, cómo han respondido a este legado y a este desafío los gobiernos postneoliberales. Y cuando voy a hablar de gobiernos postneoliberales, voy a hablar fundamentalmente de 6 países agrupados en 2 grupos. Un grupo del Atlántico Sur, constituido por Argentina, Uruguay y Brasil, y un grupo que voy a llamar andino, de los Andes, constituido por Venezuela, Ecuador y Bolivia. Obviamente, esta selección de países y esta agrupación de países es totalmente discutible, como todo lo que les estoy presentando. Pero quiero añadir algo más y quiero añadir los retos que quedan planteados por estas problemáticas que configuró el postneoliberalismo y que intentaron estos gobiernos progresistas con mayor o con menor éxito afrontar. Porque creo que es importante recuperar un horizonte de utopía. En este sentido, detrás de ese horizonte de utopía hay un poco la idea de justicia social que subyace en este enfoque. Comienzo con la primera problemática, que es la precarización de las relaciones asalariadas. Es la principal transformación que ha operado el neoliberalismo en los mercados laborales latinoamericanos y se manifiesta fundamentalmente de una triple manera. Primero, ha habido una reforma de marcos legales que han privilegiado la desregulación en contra de los trabajadores como parte de los procesos de ajuste estructural. Esto se aplica en los años 80 y fundamentalmente en los años 90. Un segundo elemento no es tanto la desregulación formal o legal, sino más bien la desregulación de facto
a través de redefinición de estrategias empresariales ante el nuevo contexto de la globalización y de apertura de las economías. Las empresas fundamentalmente desarrollaron y han desarrollado y siguen desarrollando dos tipos de estrategia que desempoderan a los trabajadores. Por un lado, flexibilización laboral, que ha sido impuesta unilateralmente en la mayoría de los casos, no negociada con los trabajadores, y que además, cuando ha logrado o cuando ha dado logros para los trabajadores, estos han sido contingentes, ya que no han sido ni institucionalizados ni formalizados y, por tanto, están expuestos a la volatilidad que caracteriza la globalización. Y un segundo proceso de reestructuración por parte de las empresas tiene que ver con la externalización y posterior subcontratación o terciarización, que lo que ha llevado a lo que algunos autores han denominado deslaborización de las relaciones asalariadas. Las relaciones asalariadas aparecen en este tipo de contexto de manera mistificada y fetichizada, no como una relación capital-trabajo, sino una relación entre demandantes de servicios y oferentes de servicios. Es decir, en ese sentido, el derecho mercantil tiende a sustituir el derecho laboral. Y finalmente, el tercer elemento tiene que ver con el debilitamiento de la acción colectiva de los trabajadores y la crisis del sindicalismo en América Latina. Antes de la crisis de los 80, de la crisis de la deuda del siglo pasado, en América Latina se logró una tasa de sindicalización de aproximadamente del 23%, 22,9%. Para el 2005 esa tasa había caído al 10,7%. Pero la crisis de la acción colectiva y del sindicalismo, de la acción colectiva de los trabajadores y del sindicalismo, es más que un proceso de desafiliación de trabajadores respecto a este tipo de forma de organización. Se trata también que el tipo de negociaciones ha sufrido una transmutación. Desde aquellas negociaciones que hacían las grandes confederaciones por rama y por sector, hemos pasado a negociaciones a nivel de empresa e incluso a nivel individual. Todos estos tres elementos, su intensidad y su combinación, obviamente varía de país a país. ¿Qué respuestas ha dado a eso el posneoliberalismo? Ha habido respuestas importantes en los países del Atlántico Sur. Por ejemplo, en Argentina se revierte la precarización del periodo neoliberal previo con el Plan Nacional de Regulación del Trabajo, se reactiva el Consejo Nacional del Salario Mínimo, hay un incremento de cobertura de puestos de trabajo con beneficios sociales, incluso con extensión al empleo público y al peonaje rural. Sin embargo, estamos ante un mercado laboral heterogéneo y hay autores importantes que nos señalan la existencia de un polo marginal que no se beneficia de estos procesos de desprecarización. En alguna manera, el gran problema para saber qué tanto se ha desprecarizado es qué tan importante y qué tanto peso tiene ese polo de exclusión. En el caso de Uruguay, tenemos una profunda reforma laboral ya desde el primer gobierno del Frente Amplio, con reinstalación de los consejos salariales de salarios y la creación de los consejos rurales que incorpora por primera vez en la historia a los trabajadores del campo al derecho laboral. Las negociaciones tripartitas devienen mucho más equilibradas, el sindicalismo gana peso y eso se expresa en un incremento sustantivo que ha habido en ese país en términos de sindicalización. Si miramos un indicador que a mí me parece que es un indicador duro respecto a relaciones de salarización, que es el índice de salario mínimo real que calcula la OIT con base al año 2000, cuyo valor es obvio, entonces el 100, vemos que en el caso de Uruguay, del 2004 al 2013, ese índice pasó de 77,6 a 256,1. Es decir, ha habido una revalorización sustantiva del salario mínimo real en ese país. Ese fenómeno también ha acaecido en Brasil. De hecho, el índice pasa
de 121,4 en el 2004 a 202 en el 2013. Y en el gobierno de Lula, en los gobiernos de Lula, entre el 2003 y el 2010 se habría creado la cifra récord de 11,3 millones de empleos que se consideran formales. Yo no creo que es la caracterización adecuada de llamarles formales, pero lo que habla es de un profundo y amplio proceso de desprecarización. Los casos andinos son distintos. Es cierto que ha habido intentos de desprecarizar las relaciones laborales tanto en Ecuador como en Bolivia. Sin embargo, creo que el problema en términos de desprecarización tiene que ver la relación entre estos gobiernos y el movimiento sindical. En el caso de Bolivia, la Central Obrera Boliviana, el COB, fue uno de los grandes perdedores del ajuste estructural de los 80. Si se puede hablar de dos actores perdedores del ajuste estructural en los 80 en Bolivia, están los sindicatos y está el ejército. En el caso de Ecuador, el FUT, Frente Unitario de Trabajadores, tuvo un gran protagonismo en los años 80, fueron los años que me tocó vivir en Ecuador y además trabajé el FUT. Sin embargo, ese protagonismo lo pierde ya en los años 90 porque pasa al movimiento indígena a partir del levantamiento de 1920. Y en el caso de Venezuela, como bien sabemos, el sindicalismo, en concreto la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTB, por sus razones históricas, ha estado infeudada a Acción Democrática y formó parte de la coalición golpista contra Chávez en 2002. De hecho, el golpe de Estado del 2002 contra Chávez fue precedido por una huelga general de la CTB. Es justamente este debilitamiento o antagonismo que ha tenido estos gobiernos en este segundo grupo de países post-neoliberales que hace que los procesos de desprecarización no hayan sido tan relevantes y tan significativos como en el primer caso. ¿Cuáles retos tenemos? Deberíamos aspirar a una sociedad donde lo que se generase no es trabajo, sino empleo. Y son dos términos distintos. Tomando la famosa distinción de Robert Castell, por empleo estamos entendiendo un trabajo con estatuto de garantías mercantiles. Si quieren le pueden llamar a eso un trabajo protegido, un empleo de calidad, eso es lo que necesitamos. No generación de trabajo, sino creación de empleo. En segundo lugar, creo que tenemos el reto que hay que pensar un nuevo contrato social dentro del mundo laboral. Y ese contrato social que tiene que intentar de desprecarizar al máximo no puede ser una mera reedición del empleo formal. Ya no tenemos las mismas condiciones históricas que hicieron surgir y desarrollar al empleo formal. Vivimos en un mundo distinto, hay que pensar, hay que repensar un nuevo contrato social. En tercer lugar, el gran reto de ese nuevo contrato social está en hacerlo viable en aquella parte del tejido social donde se concentra en la mayoría de los países el 80 o incluso el 90% de la generación de puestos de trabajo de ocupación, es decir, en la pequeña y en la mediana empresa. Y finalmente lo que diría es que debemos de aprender algunas de las lecciones de los países post-neoliberales del Atlántico Sur para ir pensando esa desprecarización. El segundo tema nos lleva a la exclusión de las oportunidades económicas. Históricamente, el acaparamiento de oportunidades de acumulación en América Latina ha estado siempre en manos de unos pocos, es decir, de las élites dominantes en cada momento histórico. El legado neoliberal nos deja lo siguiente. Primero, por primera vez en América Latina, con las reformas financieras que traen los programas de ajuste estructurales, se constituyen mercados de capitales. Mercados de capitales que además se globalizan. Sin embargo, de esos mercados capitales, los pequeños productores están excluidos. El segmento que les queda a los pequeños productores es el del microcrédito. Y el microcrédito viene caracterizado por montos exiguos, altos intereses y de manera compensatoria la retórica del emprendedurismo. Una retórica que, como bien dice el sociólogo chileno Alberto Mayol, nunca se equivoca porque nunca acierta.
segundo lugar, tenemos una nueva ofensiva sobre la tierra. Recordarán que el siglo XIX se caracterizó por lo que Arnold Bauer llamó la gran ofensiva liberal sobre las tierras corporativas, eclesiales, del Estado y sobre todo comunitarias. Hoy en día asistimos a lo mismo, a una gran ofensiva sobre las tierras y también sobre los territorios. Tenemos serios procesos de extranjerización de la tierra y sobre todo tenemos un fenómeno clave que determina hoy en día gran parte el desarrollo de nuestros países, que tiene que ver con el neoextractivismo. En tercer lugar, han surgido tramas productivas de empresas que configuran un polo de acumulación global donde las exigencias de acumular son mucho mayores que en el pasado y, por tanto, las barreras de entrada son mucho más exigentes. Y a la contraparte de ese polo de globalización y de inclusión, tenemos un polo de exclusión. Siempre ha habido exclusión en la región, pero normalmente aquellas actividades que quedaban excluidas solían ser refuncionalizadas por el modelo de acumulación. Hoy en día tenemos una situación mucho más compleja. Existen actividades que están siendo refuncionalizadas, pero existen actividades que se están convirtiendo en afuncionales. Es decir, estamos hablando de una población redundante e innecesaria para las necesidades de acumulación del capital. El viejo concepto de masa marginal de Pepe Nun, cuando gana protagonismo, es hoy en día, no tanto cuando lo planteó a finales de los años 70. Y finalmente tenemos otra expresión de ese polo de exclusión que es mucho más inquietante, que es una relación disfuncional. Y ahí tenemos el fenómeno de la transgresión y de la violencia y del narcotráfico que determina gran parte de la vida en nuestras sociedades. ¿Qué ha hecho el posneoliberalismo al respecto? El posneoliberalismo, los gobiernos progresistas han seguido las estrategias de reprimarización que han predominado en la región, impuesta por un lado por la dinámica de la economía china, que ha sido el país protagonista durante el siglo XXI en el mundo, y la especulación financiera. No ha introducido transformaciones en esa dinámica y, por tanto, hay continuidad con el neoextractivismo. Y los casos andinos son paradigmáticos al respecto. Si bien ha habido una mayor captación de renta, tanto del petróleo en el caso de Venezuela y Ecuador, o del gas en el caso boliviano, no ha habido un descenso de las actividades de extracción. Incluso este fenómeno se ha visto acrecentado y acentuado por el desarrollo de la minería, especialmente en Bolivia y en Ecuador. En segundo lugar, esto ha generado conflictos sociales con grupos y movimientos ecológicos, pero también con parte del movimiento indígena. Hay dos conflictos que creo que son paradigmáticos al respecto, uno el del Timnis en Bolivia y el otro es el conflicto con la CONAIE en Ecuador. En tercer lugar, estas políticas desarrollistas de los gobiernos posneoliberales han evidenciado la contradicción entre los valores del vivir bien y del buen vivir presente en las constituciones de estos dos países andinos y el desarrollismo de sus gobiernos. Tal vez la parte positiva de todo esto es que gran parte de la renta petrolera, la renta del gas captada, ha sido dedicada para financiar políticas sociales. De ahí que ciertos autores nos hablen de un neoextractivismo progresista. Pero al margen de este continuismo que ha habido con el neoextractivismo en el posneoliberalismo, hay algo también preocupante que hay que señalar. Es que no ha habido avances significativos en formas alternativas de economía, ni en términos de economía solidaria, ni en términos de economía comunitaria. Cuando vemos datos de cuánto es el peso de la economía comunitaria o la solidaria en términos del PIB, estamos todavía ante fenómenos totalmente marginales. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Bueno, en primer lugar, configurar un mercado de capitales accesible a los propietarios pequeños que vaya más allá de las restricciones del microcrédito y la retórica del emprendedurismo. Ahí pueden pensar ustedes en democratización del crédito y en recuperar, probablemente bajo nuevos ropajes, una institución que en el pasado fue clave, que fue la banca de desarrollo.
En segundo lugar, hay que plantearse otro modo de extractivismo que no atente contra la naturaleza y respete los derechos de las comunidades asociadas a los respectivos territorios. Y finalmente, creo que hay que pensar en nuevas formas de organización de las actividades económicas que permitan reabsorber el excedente laboral, tanto aquel que aparece como funcional como aquel que aparece disfuncional. Necesitamos pensar en una economía que no mire tanto a la competitividad global, sino que piense más en la sociedad. La tercera problemática es la de la ciudadanía social vacía. El legado neoliberal ha supuesto una metamorfosis profunda de la ciudadanía social que tenía la región antes de la crisis de 1980 y que era una ciudadanía social basada fundamentalmente asociada al empleo formal. Tres procesos a señalar: la mercantilización del sistema de seguridad social, profundizando la estratificación del sistema de salud y reformando el sistema de pensiones, que en algunos casos ha llevado a sustituir el principio de solidaridad por el principio de equivalencia estricta entre cotización y nivel de pensión. En segundo lugar, ha habido un desplazamiento del locus de la ciudadanía social y, por tanto, de la cuestión social. Se ha pasado del mundo de la producción, del mundo del trabajo, al mundo del hogar y al mundo de la reproducción. Y esto ha llevado una deriva de la ciudadanía social hacia el consumismo. Se ha estado pasando desde el individuo ciudadano al individuo consumidor. Y finalmente, el tercer legado del neoliberalismo ha sido una ciudadanía social vacía, en tanto que ha creado un sujeto social, ha inventado un sujeto social inexistente, que son los pobres. Cuando estoy diciendo que se han inventado los pobres, no significa que no haya personas con carencias, pero la manera de cómo se han entendido las carencias, de manera no relacional, en tanto que los pobres no se entienden en su antagonismo con los no pobres o los ricos, sino en relación a los estándares que fijan los expertos, ha implicado que de la cuestión social se ha despolitizado. Se ha evacuado toda referencia al conflicto y al poder, y por tanto nos encontramos con una ciudadanía social vacía. La anterior tenía un sujeto, que eran los empleados formales, y tenía un actor social, que eran los sindicatos. La nueva ciudadanía social ni tiene sujeto ni tiene actor. ¿Qué es lo que ha hecho el posneoliberalismo? Hay ciertos autores que enfatizan con fuerza continuidad entre el neoliberalismo y el posneoliberalismo en términos de políticas sociales. Yo no estoy de acuerdo con esa perspectiva. En primer lugar, creo que en los casos del Atlántico Sur se ha traído de vuelta dentro de la cuestión social, la cuestión laboral, con las políticas de desprecarización que se ha llevado a cabo en Argentina, en Uruguay y en Brasil. Esto no significa que regresamos a la vieja ciudadanía social basada en el empleo formal, pero lo laboral, que fue algo totalmente marginado e ignorado en los planteamientos neoliberales, en términos sociales, en este tipo de experiencias adquiere relevancia. En el caso de los países andinos, me parece que la ruptura con el pasado es más radical. Es cierto que hay países como en Ecuador o en Bolivia que se han seguido con los famosos bonos asociados a la estrategia de transferencias condicionadas. Tenemos el bono Juancito Pinto, el bono Juana Azurduy de Padilla, en el caso de boliviano, el bono desarrollo humano, en el caso ecuatoriano, pero creo que hay un quiebre cualitativo en la ampliación que han tenido estos bonos y la población sobre la cual ha impactado, porque ha logrado incorporar sectores subalternos que históricamente han estado marginados y excluidos en estas sociedades. En el caso de Venezuela se ha hecho lo mismo a través de otro tipo de mecanismos distintos, las famosas misiones, y quiero remitirme a ahora hay cualquier cantidad de misiones, pero quiero remitirme a tres de las primeras misiones que desarrollaron en Venezuela: la misión Barrio Adentro, con la universalización de la salud primaria, y las misiones Robinson y Rivas en el campo de la educación.
Con este tipo de acciones, por primera vez en la historia de Venezuela, la renta petrolera llega a la Venezuela profunda. Podemos estar de acuerdo con el chavismo o no, pero eso no se lo quita a nadie al chavismo. Por consiguiente, yo no creo que ha habido una mera reproducción de políticas neoliberales con el posneoliberalismo. Creo que ha habido quiebre y yo me atrevería a decir que el posneoliberalismo representa el tercer momento rusoniano de América Latina. América Latina tiene 3 momentos rusonianos en su historia. El primero tiene que ver con aquellas fuerzas radicales de la independencia que fueron desplazados por conservadores y liberales. Un segundo momento que tiene que ver con los populismos del siglo XX y el posneoliberalismo, a mi entender, representaría ese tercer momento rusoniano. ¿Cuáles son los retos que tenemos? Ciudadanía social nos habla de ese peso mínimo que se necesita para que la población no sufra carencias. Las experiencias posneoliberales, y en concreto las andinas, creo que nos pueden arrojar luces de cómo poder incorporar a sectores históricamente excluidos y marginados. Esta ciudadanía debe de extender sus pilares, no se tiene que basar únicamente en los 2 pilares clásicos, la de la educación y de la salud, sino que tiene que también incorporar pensiones y cuidado como 2 nuevos pilares de la ciudadanía social. Y en tercer lugar, y esto me parece que es muy importante, el tema de la ciudadanía social plantea no solamente el tema de un piso mínimo común y accesible para todos, también el tema del techo. Porque si las sociedades no ponen un techo, puede haber actores con suficiente acumulación de poder que cuando traspasen ese techo redefinen las reglas del juego de la sociedad a su conveniencia. Vamos al último desafío, que es el de la inferiorización. Con la inferiorización me estoy refiriendo a que en toda sociedad existen diferencias. Hay diferencias de género, de fenotipo, de cultura, de lugar, etcétera, etcétera. Esas diferencias tienen que ser procesadas por la sociedad y hay distintas maneras de procesarla. En América Latina, desgraciadamente, históricamente, lo que ha prevalecido ha sido un procesamiento en términos de inferiorización. Que eso significa que la categoría dominante se impone a la subalterna, naturalizando las diferencias. Y lo que es una diferencia de sexo se convierte en una desigualdad de género, una diferencia fenotípica en una desigualdad racial, una diferencia cultural en una desigualdad étnica, una diferencia de lugar en una desigualdad territorial, etc. Lo contrario de la inferiorización es el reconocimiento, que es normalmente cuando la categoría subalterna, a través de luchas, logra hacerse reconocer y equipararse con la dominante. América Latina, a finales del siglo XX, se caracteriza porque hay 2 grandes itinerarios, 2 grandes trayectorias de luchas por el reconocimiento de 2 actores subalternos claves en la región. El primero es el actor indígena, que viene con itinerarios y con luchas desde el siglo XIX, y en segundo lugar son las mujeres con las llamadas 2 olas feministas del siglo XX. Esto es algo que coincide con el neoliberalismo, no lo genera el neoliberalismo, pero el neoliberalismo reacciona a este tipo de reconocimientos y sobre todo en relación al reconocimiento étnico hace una propuesta de multiculturalismo neoliberal que consiste fundamentalmente en que las desigualdades tienen una raíz sociocultural. Si esa raíz sociocultural es extirpada, las desigualdades de ahí en adelante resultantes son legítimas porque es fruto de los individuos, del logro y del esfuerzo de los individuos. Creo que este tipo de razonamiento se enfrenta con una serie de limitaciones de la capacidad de reconocimiento que tiene el neoliberalismo. Y voy a indicar rápidamente 5 limitaciones. En primer lugar, como es resultado de lucha de los propios grupos subalternos, no automáticamente son
asumidas y asimiladas por las élites. Al contrario, tenemos casos como en Guatemala, donde a pesar de toda la propuesta multiculturalista étnica, vemos hoy en día el desarrollo de un racismo cultural que impacta no solamente sobre los sectores indígenas, sino también sobre sectores populares ladinos. En segundo lugar, una cosa es el reconocimiento legal y otra cosa es el desconocimiento de facto. Hay un hiato entre leyes y cómo se aplican y lo que pasa en la realidad. En tercer lugar, asistimos a cierres de brechas, y eso lo podemos ver sobre todo de brechas de ingresos laborales. Pero ese cierre de brechas son cierres que se hacen hacia abajo. No es tanto que las categorías de abajo sean indígenas, mujeres, afrodescendientes, ganen más y tiendan a asemejarse a los ingresos de las categorías dominantes. Es más bien que las categorías dominantes, hombres no indígenas, blancos, tienden a desempoderarse. Y en ese juego de cierre de brechas para abajo hay un ganador, que es el capital. Las desigualdades de clase tienden a reforzarse. En cuarto lugar, hay que también hablar de autosegregación por parte de grupos subalternos que se autosegregan. Y finalmente, estos logros ciudadanos se ven desvalorizados porque en la globalización se privilegia antes al consumismo que la ciudadanía. Siguen configurándose pares categóricos, es decir, las diferencias siguen procesándose a través de la inferiorización y convirtiéndose en pares categóricos, y creo que en la actualidad hay dos ejemplos que merece la pena resaltar. El primero es en términos de género y tiene que ver con el fenómeno de la precarización de las relaciones salariales. En América Latina, en la última década del siglo XX, por primera vez, la oferta de fuerza de trabajo viene constituido predominantemente por mujeres, por primera vez en la historia de América Latina. Pero el acceso que tienen esas mujeres a los puestos de trabajo van a ser fundamentalmente a puestos precarizados. Precarización y feminización de los mercados laborales son las dos caras de una misma moneda, porque las mujeres siguen siendo inferiorizadas, se las precariza en el mundo laboral. Y el otro ejemplo tiene que ver con el otro campo de desigualdades, el de oportunidades de acumulación y ligado al fenómeno del extractivismo. En este caso lo que tenemos es un acoplamiento de lo territorial con lo étnico. Y justamente porque las comunidades, que en muchos casos son comunidades indígenas, son inferiorizadas, incluso desoyendo los resultados de consultas internas, se les despoja de sus territorios. ¿Qué respuesta ha dado el posneoliberalismo a esto? La evidencia no es muy clara. Si vemos ingresos medios laborales, según los datos de la CEPAL, la brecha en América Latina, en términos de género, se cerró en 7 puntos. Pasó del 71% en 1999, es decir, en promedio las mujeres ganaban 71% lo que ganaban los hombres, a un 78% en 2013. Como ven, tampoco el cierre ha sido gran cosa. Los 6 países posneoliberales, que he denominado posneoliberales, han cerrado brechas por debajo del promedio. El resto de países tenemos aquellos que están mucho más por abajo, pero también que están por encima del promedio. En países posneoliberales ha habido más sensibilidad para el reconocimiento étnico-racial, pero esto no ha excluido conflictos. Y recuerden que me he referido al conflicto del Timnis en Bolivia y al conflicto con la CONAIE, o sea, conflictos étnicos en Ecuador. En conclusión, creo que no hay evidencia concluyente para afirmar continuidad o ruptura y hay necesidad de analizar más en profundidad. ¿Cuáles son los retos que nos plantea el tema de la inferiorización? Hay que aspirar a una sociedad donde las diferencias se puedan procesar a través del reconocimiento sin trabas y no por la inferiorización. Y aquí el gran desafío es cómo se puede revertir esa matriz cultural que tienen las élites latinoamericanas, que esa es para mí la gran herencia y el gran legado colonial que pareciera que está inscrito en el ADN de estos grupos. Es decir, sus estrategias de inferiorización lo que hacen es desempoderar al otro subalterno, sea mujer, sea indígena, sea afrodescendiente, sea inmigrante, sea trabajador, sea campesino.
despojándoles de condición de plena ciudadanía, impidiéndoles el acceso que permiten la acumulación o condenándoles al trabajo, negándoles empleo y propiciando una mayor explotación. Hay que revertir esto. Concluyo. Tenemos 4 grandes retos, 4 desafíos que nos plantea el neoliberalismo. El desafío de la precarización de las relaciones salariales, el desafío de la exclusión de las oportunidades económicas, el desafío de la ciudadanía social vacía y el desafío de la inferiorización. Sabemos que en el actual orden neoliberal no es posible afrontarlo y el posneoliberalismo lo ha abordado con resultados dispares. Habría que preguntarse, en términos más generales, si se pueden afrontar en el propio capitalismo. Por esa razón, imaginemos otro tipo de sociedad, que de eso se trata la utopía. Y al hacerlo, atrevámonos a mirar más allá del horizonte del capitalismo. Muchas gracias.